¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión, esta grabación en el canal de Master Vidal en YouTube y que hoy trabajamos una de nuestras entregas literarias. Soy Marco Vidal. Si tienes a bien, pues déjanos tus comentarios, haznos algunas recomendaciones sobre algunos textos que quieras que trabajemos y le voy a llamar la cartelera, la estoy cerrando y estará en el muro de Facebook de Marco Vidal Contreras. Ahí están todas las entregas que hemos hecho de novelas, de cuentos, obras de teatro y tres textos de carácter filosófico. Y ya también tengo el compendio de desarrollo personal. Hay cerca de como 30, 40 textos explicados o otros en términos como de invitación para que vayas a la lectura en el caso de el desarrollo personal. Bien, pues hoy vamos a trabajar una novela. Es una novela muy, muy clásica en su estructura. Es una narración que nos cuenta una historia con toda claridad y con el nivel de profundidad que lo amerita de acuerdo a quién la escribió. Vamos a trabajar Gora, no es el texto más conocido, en realidad incluso hasta me sorprendió. Gora de Rabindranath Tagore. Rabindranath, Rabindranath Tagore. Bueno, pues Tagore, en realidad Tagore sí, porque no lleva acento en la última sílaba. Tagore nació el 7 de mayo de 1861 en Calcuta, en la India, y murió el 7 de agosto de 1941, también en la misma ciudad, en la India. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913 y fue el primer no europeo en ganar el Premio Nobel de Literatura. Yo no sabía ese dato, entonces hasta antes de él, pues todos habían sido escritores europeos y por primera vez uno de fuera, y entonces pues de la India, el maestro Tagore. Es más bien conocido por sus textos de carácter, sin duda sí literarios, pero muy de carácter filosófico, incluso yo diría que metafísico. El más conocido es El Loco, que seguramente lo trabajaremos, pero va definitivamente con la situación de la reflexión y es casi una especie pues, de mensaje directo para nosotros, que está muy padre y sin duda tiene excelente pluma. Pero bueno, hoy es el caso de esta Gora, que es una novela, como te decía, perfectamente establecida, que nos cuenta una historia sobre este personaje Gora. La narración viene desde el mejor amigo de Gora y las vicisitudes de esta amistad, cómo se separan, cómo se acercan, cómo visitan a una familia relativamente liberal, le podríamos llamar. En esta novela situada seguramente pues por ahí puede ser desde los finales de los 1800, del siglo XIX y muy posiblemente pues toda la parte de inicio del siglo XX y creo que todavía, no estaría tan seguro, pero me parece que sí, porque estos procesos son muy lentos, este mundo de castas que habita en la India. Un mundo donde hay unas diferencias enormes piramidales de acuerdo a las religiones que profesan, al asunto de los ingleses en la India, y a Tagore, sin burlarse, de manera muy sutil, hace una crítica muy profunda sin, sin cuestionar, por ejemplo, en el asunto religioso, no es que se pongan en contra cristianos contra hindúes, sino que muestra en su trato la supuesta tolerancia, pues, de buen trato y de educación y de no pelear, pero en el fondo, es decir, dentro de las comunidades, hay una gran intolerancia en realidad. Hay mil maneras para no aceptar al otro. Se vive especialmente como un triunfo cuando uno de los personajes, en el caso de la novela, pero puede ser alguna persona, cuando una persona desea participar de la otra religión en términos de que se enamora de alguien, por ejemplo, yo me enamoro de una mujer y entonces renuncio a mi catolicismo o a mi cristianismo y entonces quiero hacerme hindú o quiero hacerme, hay montones de religiones y entonces lo toman ellos como un asunto de triunfo de un grupo sobre el otro y eso es bastante delicado. Entonces, Gora y su amigo van a una casa
donde el papá y la mamá son de diferentes religiones y sin embargo tienen muchos años de casados, se aman profundamente. El papá está de tal manera en la búsqueda mística del ser que ha descuidado un poco relativamente las cuestiones de la casa en términos económicos. Sin embargo, bueno, están bien y eso les ha permitido tener una familia muy abierta, donde hay un par de hijas que no son biológicamente de la familia, sino que fueron pues, tomadas a partir de las situaciones de guerra que todavía pasaban en la India, donde además esta es una casa muy abierta y entonces llegan los chicos casaderos, todavía hay un tiempo donde los noviazgos vienen a partir de las familias, donde están determinados, donde muchos hombres y mujeres se conocen uno al otro en el momento de casarse o unos días antes. Acá no, acá los chicos tienen las puertas abiertas para visitar, sobre todo son dos hermanas como en edad de casarse, y el papá establece que eso es lo que quiere, pues, para que ellas conozcan a todo tipo de personas, a todo tipo de situaciones religiosas. Eh, dentro de estas, dentro de estas castas, dentro de estos orígenes, Gora tiene uno súper interesante porque él es absolutamente radical, él es entregadísimo, es muy buena persona, pero es tan crítico de los otros como lo es con él mismo, cuando menos es coherente. Pero bueno, no es agradable porque se pasa la vida corrigiendo a los otros y rechazándolos o retándolos a que sean coherentes y honestos con su mundo religioso, sin ninguna pose, porque al final de cuentas él lo hace, él decide ir a la cárcel, tiene los medios para sacarlo de la cárcel, además está en la cárcel por una injusticia absolutamente, y no, y decide vivir el castigo y se pasa 30 días en la cárcel sin dejar que haya influencias, porque él dice, pues no soy más que ninguno de otro de mis hermanos, y entonces lo voy a vivir con coherencia. Por supuesto, es un tipo muy admirable, y sin embargo, para el final de la novela, esto es maravilloso, hay un juego muy bueno ahí del autor, él se da cuenta de que es hijo adoptivo, de que es adoptado, que no es biológico. Entonces él dice, yo estuve luchando por mi biología y estuve luchando por mi religión a fondo, pues, como un caballero guerrero, y resulta que no tengo esa sangre. Entonces, ¿de qué se trataba? Lo cual le sirve mucho porque entonces abandona todo ese rigor que en realidad siempre le molestó, le quitaba libertad y se abre y reflexiona. Es decir, nuestro origen, él traía este pensamiento, nuestro origen no está en la sangre, en realidad somos seres libres y llenos de elecciones. Me parece que sí, la elección es muy importante en tanto que determine quién eres. La mamá, el personaje de la mamá de una de las chicas es maravilloso porque quizá es el más liberal, quizá es el más abierto y no es ninguna especie de sacerdote, no se la pasa revisando a nadie, no le importa la conducta de los otros, estén cerca, sean sus hijas, sean sus vecinos o estén lejísimos. Ella va sobre lo suyo sin términos egoístas, que es a partir de una libertad y una ternura verdaderamente maravillosos. Y ahí hay un mensaje muy lindo, pues, porque el punto es cómo este personaje tan liberal, tan espiritual, tan entregado, tan solidario, no tiene no está buscando un credo que lo respalde, ¿no? Pareciera que el resto de los personajes, me incluyo ahí pues cuando lo leemos, que nosotros estamos tan preocupados porque se nos note que somos buenas personas, que la verdad es que eso es como lo principal. Entonces, lo principal es que se vea que soy buena persona. No importa si en realidad soy buena persona o no. No importa si en realidad entonces mis intenciones son buenas o no. Bueno, pues creo, pues, al no ser tan conocida, entonces te recomiendo Gora del maestro Tagore. Y voy a hacer este seguimiento. Es un asunto espiritual, sí. Trata sobre el nivel 2 de nuestros escalones de lectura. Es una obra que trata sobre el asunto socioeconómico y cómo ese asunto socioeconómico afecta a lo cultural de manera directa. Entonces todos nuestros personajes, o casi todos, son fieles, son coherentes, son hijos de su tiempo. Pocos se detienen a reflexionar en tanto una situación personal. Se dan cuenta que están determinados por su cultura y el peso cultural en la India y el peso tradicional es muy fuerte. Y entonces a partir de ahí se encaminan como si yo de pronto hubiera nacido y me hubiera dado cuenta que nací en el cristianismo y que no está mal el cristianismo y que mi familia es cristiana. Y entonces yo digo, ok, pues por aquí es y entonces
me sigo, pero básicamente hubiera sido lo mismo si hubiera sido mormona o maometano o lo que quieran. Como que ya están muy canalizados hacia lo directo. Y lo verdaderamente maravilloso en esta especie de comedia humana es que los choques entre ellos los van despertando. A veces se rechazan, a veces se acercan. Encima de eso, es decir, si hay un seguimiento espiritual, aunque no sobre los personajes, no tenemos un héroe en particular. Y si lo es Gora, porque Gora al final de cuentas sobre él va la trama, sobre él se habla, sí tiene un despertar de conciencia, que no llega a ser un despertar espiritual porque ya lo habitaba, ya estaba en ese momento, él ya había dejado pues de ser este asunto como de egoísta para convertirse en un asunto de mayor cercanía con la divinidad, de mayor cercanía con Dios. Entonces, en la novela en general, todo ya el curso, el río enorme de la novela, sí tiene un sentido espiritual. Aquí un poco el truco es dejarme seducir por lo que me va contando la novela y ver cómo soy parte de un grupo humano que al final de cuentas, al paso de los años, nos vamos acercando poco a poco hacia esa conciencia espiritual cada vez mayor. Quizá aquí la pregunta sería, ¿sigo insistiendo y sigo nadando contracorriente o me relajo, aprendo y voy a partir de la corriente y a partir de la situación, de esta corriente sana, pues de la corriente que nos llevará a un despertar de conciencia, a un despertar espiritual, que me parece que allí es hacia donde abarca la novela. Y ese despertar espiritual, todo lo contrario a lo que se pudiera pensar, no tiene ceremonia, no tiene credo, no tiene compromiso, sino es todo amor, es libertad, es alegría, es simpleza. Entonces, podría ser ese al final de cuentas, ¿no? Que están buscando los personajes la ceremonia exacta, el rezo preciso, el, el movimiento exacto, el cuidado ético y moral para que Dios me acepte. Y en realidad, cuando menos en la novela, la apuesta es todo lo contrario. Mientras más sencillo sea el proceso, mientras más tu amor sea claro y transparente, y menos tortuoso y menos revisado por religiones y por credos, me parece que mucho más cerca estarías de cualquier nombre de la divinidad en la que creas o incluso en la que no creas, porque bien pudiera ser que la divinidad ni siquiera necesita que creas en ella para que el proceso siga andando, ¿no? Es decir, no necesitas creer que hay oxígeno para que tu cuerpo esté respirando. Vamos pues a la primera de mis notas. Dice, con esta abre la novela, esta es la que abre la novela. Era la época de las lluvias en Calcuta. Me atrapó muchísimo el principio. Después, creo yo que, pero ese es mi gusto personal, se aligeró un tanto a lo que te digo, a las estructuras sociales y al trato común de las personas, que está muy bonito y es muy interesante. Pero a mí, yo me arranqué diciendo, esto va a ser un pastel de misticismo, vamos a entrarle. Vas a ver por qué. Era la época de las lluvias en Calcuta. Las nubes matutinas se habían dispersado y el cielo estaba bañado en claridad solar. Normalmente se arrancan así. La época de las lluvias es la época de la redención, la época de la purificación. Por eso llueve. Y después de una lluvia que limpia, entonces aparece un nuevo sol, la claridad solar. Binoy Bushan, que es nuestro personaje, el narrador cuando menos, se hallaba solo en el balcón del piso alto de su casa, absolutamente en nivel 7, solo con él mismo en lo más alto, en el más alto nivel de su pensamiento después de esta limpieza en el exterior que implica dejar la lluvia y que aparezca el sol, observando perezosamente el incesante fluir de los transeúntes, el movimiento de la vida. De pronto, que esto es muy bonito, estamos tan metidos en la vida, en hacer las cosas, en trabajar, ver a los hijos, conseguir el dinero, el supermercado, bla, 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 que de pronto hay un momento en que nos detenemos y vemos cómo los demás son los que se mueven y un poco preguntar a dónde van, qué quieren, de qué se trata. Entonces, esa reflexión detiene a nuestro personaje. Hacía poco tiempo que había terminado sus estudios, no habiéndose aún decidido por ninguna ocupación estable. Estaba en un impasse, le llaman los autores, estaba en un movimiento de indecisión todavía. Y era así como esta mañana empezaba a sentir cierto desasosiego. Algo le decía, güey, ahora que no te estás moviendo un poco en este asunto de locura, entonces esa pausa, aprovéchala. Y algo en su corazón, algo en su interior, hay una especie de disgusto que no se sabe bien a bien de dónde viene. Delante del almacén de enfrente había un pordiosero.
Estaba observando la ciudad, observó el asunto amplio y después lo fue cerrando como una toma de cine que es muy lindo y enfrente aparecía un pordiosero. Esto absolutamente no es gratuito, ese pordiosero es la representación de nuestro personaje principal y te diría yo que es la representación de nosotros. ¿Qué es un pordiosero? ¿Por qué no puso un jardinero, un lechero, un vendedor de mariscos? ¿Por qué puso un pordiosero? Porque el pordiosero necesita y pide, porque es pobre, porque no tiene nada, necesita y está en busca de algo igual que nosotros. Tal vez el pordiosero de vestido y comida y nosotros de espiritualidad y amor, pero es nuestro representante, él es nuestra imagen. En La muerte en Venecia, recuerda, también lo tenemos grabado aquí, sale Asenbach, nuestro personaje, a sus últimas vacaciones. Él no sabe que son sus últimas vacaciones. Y cuando va rumbo a la estación del ferrocarril, cruza por enfrente del panteón y enfrente del panteón ve un tipo, un joven, un viejo, perdón, un viejo con apariencia de joven, por una apariencia grotesca. Y entonces Asenbach lo ve, le causa repulsión y se sigue. Bueno, esa repulsión es él mismo es ya un viejo que no acaba de asumir esa parte y que está todavía aferrándose de manera ridícula, diría, porque es muy por fuera a una juventud que en él ya no le va. No es que la juventud sea mejor que la vejez, es que en el paso del tiempo, en el paso de nuestras lecciones vitales ya no nos va. Imagínate, no sé en qué grado estés tú y que solo como por capricho, porque algo te sucedió, te dijeran que te regresaras a la primaria, por ejemplo, así con lo que sabes, con la estatura que tienes, con la edad que tienes, con todo, te regresaras a la primaria, te sentirías ridículo. Bueno, pues así es la vida, nos tiene donde en realidad ya estamos preparados para estar. Delante del almacén de enfrente había un pordiosero, Baulja, que se llamaba el pordiosero, vestido con harapos de colores abigarrados, chillones, para llamarle la atención. Y el pordiosero cantaba, atención con la cancioncita. En mi jaula vuela un ave extraña, sin duda el alma de nuestro personaje. ¿De dónde viene? No lo sé. Mi espíritu es impotente para frenar su vuelo. ¿A dónde vuela? No lo sé. Es decir, mi alma es mi propia vocación espiritual. Y es igual lo que te decía con la novela. No sé a dónde va. ¿Para qué me aferro a que vaya a algún lado si al final de cuentas no va para allá o no le importa? A ella le da lo mismo al alma que va al encuentro de su divinidad o de nuestra divinidad. Le da lo mismo si en la vida fuimos por dioseros o nos ganamos el premio Nobel, si compramos los carros más caros del mundo o si nunca cambiamos de zapatos. Eso la tiene absolutamente sin cuidado a nuestra alma y en su avance no se va a detener. Nosotros nos aferramos y sufrimos mucho porque queremos llevarla a otro lugar, porque queremos que el cuerpo esté mejor y en realidad ella solo avanza, pues solo es esa ave que nos está diciendo que nosotros somos su jaula y que entonces más vale que por las buenas, digamos, abramos o nos desahogamos de esa jaula. Ahora, ¿a dónde va? No lo sé. ¿Necesito un plan? No. Porque no hay, aquí filosóficamente se pondría muy interesante, porque no hay futuro, toda la vida está determinada en el presente. Eso lo hemos trabajado ya en muchos textos. Eh, Puedes jugar y puedes medio hacer planes. Yo mañana tengo que ir a hacer una cosa ya determinada que sí, pues sí la tendré que hacer y que no la hice hoy, pues porque la oficina a la que voy está cerrada. Pero en realidad todavía está demasiado lejos con respecto a las horas que me faltan, si es que llegan, por vivir. Si dentro de una hora va a pasar el tren y me aplasta, bueno, pues entonces lo único que tengo, lo único real y a lo que tendría que estarme entregando es esta charla contigo. De ese tamaño es mi vida, de ese tamaño es mi presente, de ese tamaño se soluciona, porque al final de cuentas ese famoso futuro, si llega, de todas maneras se convertirá en presente que dura tan poco que casi de todas maneras se convierte automáticamente en un pasado. Bueno, cerquita de ese inicio hay un párrafo que dice, en la habitación, claro, en este cambio, en esta pausa de este chico que terminó su carrera y que no sabe bien a qué dedicarse, él es amigo de Gora y no sabe bien a qué dedicarse, tiene esta pausa y de pronto se siente sacudido y dice, ok, ¿qué sigue en mi existencia? Viene uno de los primeros llamados, quizá el más importante de la vida, con respecto a él, que además va a ser el que va a mover toda la novela y toda su experiencia existencial, que es el amor. Pero como estuvo metido en su inocencia, en sus dioses, en sus estudios,
lo cual está bien, pues porque así le correspondía. Es absolutamente inocente, no tiene idea de que la chica le está tirando la onda, pero de manera maravillosa, ¿no? Que se llamaron uno al otro la atención. Él no sabe bien qué está pasando, él solo se siente emocionado, pero no sabe bien distinguir, no alcanza a distinguir que empieza a estar enamorado. Y dice, en la habitación había un espejo, y Binoy, que se hallaba detrás de la muchacha, podía observar en él su imagen. Nuestro personaje está detrás de una chica y enfrente hay un espejo. Esto es muy bonito. Tagore juega maravillosamente con la imagen, porque si ve el personaje a la chica de frente, entonces estoy viendo al otro. Pero con el juego de ver a la chica en el espejo y yo detrás de la chica, vernos los dos, lo que está significando es que yo soy la chica, que sí está fuera de mí, que sí es otra, pero no deja de ser yo mismo. Por eso está en la misma imagen que veo, que también le está haciendo referencia o nos hace referencia a la vida, que cuando conozcas a la otra parte sexual de ti, también la estás conociendo al interior de ti. Cada mujer con la que me he relacionado me ha dejado una hermosa lección de mi parte femenina. De hecho, en realidad la estructura es, cada chica que ha aparecido en mi vida ha sido un maravilloso ejemplar y una maravillosa actriz de las percepciones y de las imágenes que yo tiro hacia afuera con respecto a lo que creo de la feminidad. Bueno, entonces él estaba en ese juego. No era conocedor de rasgos femeninos, pero le parecía descubrir un nuevo mundo de ternura en esta cara juvenil. Vean cómo la novela está muy bonita. Creo que sí, la que sigue será no sé si la que sigue o dos más, de otro premio Nobel de Naguib Mahfouz, que es un premio Nobel, o fue un premio Nobel mucho más contemporáneo, ganó el Nobel, aquí lo tenía, Tagore lo gana en 1913 y Mahfouz lo gana en 1988. Y también trata sobre unos chicos que están terminando su carrera. La novela se llama El Nuevo Cairo, ¿sí se llama así? Sí, creo que sí. El Cairo Nuevo, y es una novela devastadora. Todo lo contrario con lo que ahora tenemos, que es que cuando él termina su carrera no está pensando en qué va a trabajar, no está pensando en qué va a hacer, sino él termina su carrera, se da un periodo y se le aparece el amor, está en otra cosa, la cultura hindú en este sentido, o Tagore, los dos van a ser magníficos, lo van a ver. Pero él está ahora en esto. Él hace esa pausa y lo que conoce no es cuánto dinero va a ganar, qué planes va a ejercer, sino que ya viene el amor. Me hizo pensar en mí mismo y en ese proceso en mi vida tan difícil de la adolescencia, de que se acercaba el asunto profesional. Yo tardé casi 8 años en terminar la preparatoria, estuve como en 3 escuelas. Una vez que estuve en lo profesional, bueno, antes nunca reprobé ni siquiera una materia. En secundaria reprobé una materia que la pasé enseguida, un poco por descuido. Y después de la preparatoria no volví a reprobar ninguna materia nunca, ni siquiera tuve un 7. Era muy buen estudiante. Entonces, ¿qué demonios pasaba? Pues que no quería ir hacia adelante porque yo creo, hoy lo descubro, que yo estaba pensando en otra cosa. Yo estaba pensando que la adultez, yo tendría que despedirme de mis papás para crecer y hablar del amor, de la familia, de los hijos, de la vocación profesional, sí, pero a partir también de la entrega. El asunto era mucho más importante que saber que voy a estudiar. Y en el temor de la gente con la que estuve en la vida, a ellos lo que les preocupaba al final de cuentas no era mi desarrollo espiritual, no por personas malvadas, a nadie nos importa el desarrollo espiritual de los otros, sino lo que importaba justo era de qué vas a vivir, cómo te vas a ganar el dinero para que vivas. Ese era el punto y eso se siente profundamente despersonalizado, porque es como si le dijéramos a los papás, no me conoces, es que tú no sabes quién soy, no sabes qué me interesa, qué me apasiona, qué estoy buscando, tú lo que quieres es que yo genere dinero y para generar dinero te daría lo mismo que yo me llamara de otra manera, que fuera mujer, que fuera hombre, que fuera lo que sea, porque parecería que a ti el asunto que te preocupa es que coma. Y la verdad es que casi todos, afortunadamente, pues terminamos comiendo. O sea, hasta no he conocido a nadie en mis 54 años de vida que se haya muerto de hambre. No quiere decir que no exista ni que no haya esa posibilidad, pero el punto en la vida no está en ese desarrollo socioeconómico, cuando menos no con la gente cercana, está en otro nivel.
Bueno, entonces nuestro personaje está ahí, está puesto en eso, acaba de conocer el amor y lo empieza a inundar y lo empieza a sacudir. Dice, no era conocedor de rasgos femeninos, pero le parecía descubrir un nuevo mundo de ternura en esta cara juvenil, que se inclinaba llena de solicitud amorosa. Incluso ella lo buscaba a él, pero él en su inocencia no se daba cuenta. Adelante, en otra reflexión ya de carácter amoroso y filosófico y metafísico, dice, cuando pienso en ello palpita mi corazón, siento que es una alegría digna de un hombre, esta del amor. Es la danza de la vida de Shiva. La suprema meta del hombre es la visión de la renovación. Atención, ver cómo vamos cambiando, cómo vamos evolucionando. Esa es la meta de los hombres, ser conscientes de nuestro proceso. Cómo paso de la niñez a ser un joven, cómo en la juventud, en la adolescencia voy generando madurez para ser un adulto fuerte, sano, amoroso, cómo voy entrando al proceso, a las diferentes etapas además que pueda tener la vejez, etcétera, etcétera. La suprema meta del hombre es la visión de la renovación, como aparece en toda la belleza sobre la cabeza depurada por el fuego de lo caduco. Esa es la ley de la vida. El pasado, lo caduco, lo que no va funcionando se quema, sentenciado a desaparecer, las tradiciones que no sirven y no hay que aferrarnos a ellas. Sobre el fondo rojo como la sangre de este cielo veo un luminoso futuro, libre de cadenas. Lo veo allí, en el este, surgir con la aurora. Empieza a presentir nuestro personaje en su desarrollo espiritual, que además también es el desarrollo espiritual de la India, el desarrollo espiritual, de su comunidad, de su sociedad y por lo tanto de su país también. Empieza a ver este presentimiento. Vean que el camino está muy lindo. Tiempo de crisis, tiempo de angustia, de hacerse preguntas, se engancha con el amor y entonces empieza a presentir una nueva aurora. Aurora es la aparición de los días nuevos. El ser supremo no se deja definir. Esa parte vale muchísimo la pena que la revises. Revisar cómo otras culturas tienen concepciones distintas de nuestra divinidad o de la divinidad es interesantísimo. Si lo haces desde esta parte abierta y amorosa. El ser supremo no se deja definir. Es al mismo tiempo limitado e ilimitado, multiforme y amorfo, multiformes de muchas maneras y por otro lado sin ninguna forma, multiformes de muchas formas y amorfo es sin forma. Y esto es al mismo tiempo. Para nuestra estructura mental, nuestra estructura lógica, esto es casi imposible. Infinito en la multiplicidad de sus propiedades, es decir, de las características que tiene, si es bueno, si es bondadoso, si es apasionado, etc. Infinito en la multiplicidad de sus propiedades y sin propiedad alguna, es decir, tiene todas las cosas buenas, pero tampoco tiene ninguna cosa buena. En otras tierras se ha intentado reducir a la divinidad a algún concepto concreto, por ejemplo en Occidente, por ejemplo con nosotros, como padre, como dueño de nuestro destino, como juez, y eso hace de Dios una cosa muy pobre, muy pequeñita o muy gigante para aplastar, y en realidad Dios es lo que no es. Él se va a definir, es indefinible, pero en todo caso se define por lo que no es. Eso es muy difícil para nuestra lógica. Dios en su infinita grandeza supera en mucho todo concepto humano. Eso sí lo hemos trabajado en Occidente. Lo acabamos de ver en la entrega de El nombre de la rosa, cuando están trabajando sobre que, no sé si es Agustín o Tomás, no, se me escapa el nombre ahorita, se me escapa el hombre ahorita, que está intentando poner el mar en un pequeño agujero, en una pequeña pila que hace ahí en la arena. Y el niño le dice, estás loco, es imposible que pretendas poner a Dios en tu cabecita, no cabe, pero bueno, eso intentamos hacer. Dios en su infinita grandeza supera en mucho todo concepto humano. Esta contemplación, este momento de arrobo, de entrega, llenó su corazón de tal ternura que sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahí está el otro proceso. No es solo la razón, sino también el asunto de la emotividad, de la emoción, de la sacudida interior. Sentía como si Dios, a quien su padre le enseñaba a rezar, hubiera venido a ella. Esto lo vive la enamorada, la parte femenina, pero sí la mujer, la novia que aparece en ese momento. Extendiendo sobre su cabeza las manos, bendiciéndola y en el sagrado momento en que se efectuaba la misteriosa unión de las primeras luces del día con las últimas sombras de la noche. Es muy hermoso y afuera está todo el asunto.
Eso lo trabajan algunos estudiosos de la Biblia, que las respuestas a nuestra vida, la verdad es que están afuera. No necesariamente en los paisajes, porque incluso en un paisaje urbano también ahí están. Y entonces, cuando va entrando la noche y va cediendo el día, ahí podemos encontrar esa experiencia, con el pasado que se va y lo nuevo que va llegando. Esta mezcla grandiosa y misteriosa, dice, extendiendo su cabeza a las manos, bendiciéndola en el sagrado momento en que se efectuaba la misteriosa unión de las primeras luces del día con las últimas sombras de la noche, como nuestro sentimiento con nuestro pensamiento, en esa misteriosa unidad. Le pareció escuchar la grandiosa y conmovedora música de un laúd divino que resonaba a través del vasto ámbito estelar del universo. ¿Se acuerdan que nuestro personaje había estado parado haciéndose preguntas? Bueno, pues ahora la chica de la historia también, que ha ido creciendo esta evolución espiritual, ahora dice, ok, ante eso que estoy esperando, ante esa aurora, algo se acerca, algo me está llamando, algo resuena. Y creo que lo que resuena no lo va a decir literal porque es un gran autor, es que yo no pertenezco a este ámbito que me sostiene, yo no pertenezco a este cuerpo, sino que soy de allá. Mi voz de origen viene de allá, viene de las estrellas, viene de una situación inmensamente mayor a lo que mi carne contiene. Eh, no mires hacia atrás, no temas. Esto es muy bonito, porque esto se lo dice el papá, este famoso papá liberal, en un medio tan tradicional como las sociedades y los grupos de la India. El papá le dice esto a la hija, no mires hacia atrás, no temas. Al contrario, anda valientemente al encuentro de tu destino. Sigue con alegría tu camino, siempre lista para elegir lo bueno. Entrégate a Dios, deja que Él sea tu única ayuda. Aquí en este caso les sugiero que leamos Dios como conciencia, como esa voz divina, esa voz del universo que nos llama. Entrégate a Dios, deja que Él sea tu única ayuda. Entonces siempre volverás a encontrar el sendero del bien, aún en medio de las mayores pérdidas y errores. Pero si permaneces dividida, si esa voz que me llama la cancelo y decido encontrarme yo solo, si permaneces dividida, te darás a Dios solo a medias y a medias a otras cosas. Hijo, esto es maravilloso. Hay que pensar que tiene más de 100 años de escrito esto y que viene en una novela. Eh, Algo que nos reclaman mucho y tiene todo el sentido es que vivimos nuestra vida a medias. Es decir, pues sí, por ejemplo, no digo a ver, hay que saberlo, pues no te lo digo como un experto, pero vamos a pensar que estás muy prendido espiritualmente y el domingo tienes que ir a tu misa y vas a misa y a la hora de dejar ahí en la lana, en la canasta, dejas muy poquito. No te entregaste a medias. O conoces a alguien, te sientes enamorado, pero no te abres, no te entregas, no te haces vulnerable, te estás cuidando, revisas si no te pone el cuerno, revisas si no te engaña, revisas, le preguntas sobre su pasado, le preguntas dónde está. Eso es no estar a medias. Tienes ganas de comerte otro platillo porque estaba delicioso y prefieres no porque vas a hacer ejercicio, porque vas a ir gordo, porque te va a llenar de grasa. Vas a correr a hacer ejercicio y te parece maravilloso y te quieres entregar y otra vez aparece un poco no. Vivimos así, vivimos a medias, vivimos de manera mediocre. No nos entregamos, no es que nos entreguemos a la causa y nos volvamos locos, es entregarnos al momento que estamos viviendo, es entregarnos al punto de decir esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que aquí estoy puesto. Y a veces para eso hay que renunciar. Traigo ahorita como quizás mi primera oportunidad después de una pesadilla burocrática con el dinero. Tengo muchas broncas con el dinero. Normalmente en mi vida hay dinero que ya se me debe y para que ese dinero llegue a mí, que ya trabajé, que ya me entregué, que ya lo hice, paso muchos problemas. Ahorita mismo, no di la fecha, hoy es lunes 1 de marzo del 2021. Bueno, pues hay un dinero que debí cobrar el viernes, que ya está en algún lugar, ya alguien dijo, ya se le pagó a Marco, pero hoy es lunes, mañana será martes y todavía no tengo mi dinero. Y hoy que fui a hacer ese trámite burocrático, la verdad se los prometo que dije, no me voy a preocupar de nada, porque siempre ando con esa bronca.
siempre estoy, ¿por qué no llega? No dije, suceda, lo que me diga la señorita está bien, lo que me diga, sé que está bien. Y entonces, bueno, pues entré a hablar con la secretaria y la verdad es que me trató muy bien, me dio una explicación muy clara. No puedo tener mi dinero todavía, mañana tengo que hacer un trámite, es posible que tuviera que hacer otro, pero la verdad es que sí, alguien ya decía, las cosas afuera no cambian, el que cambia eres tú. Si ya desde antes iba con el sufrimiento de puta madre otra vez, ¿por qué? Yo que soy tan bueno, yo que estudio, yo que me entrego, es pura tortura y pura mentira mental que está puesta aquí. Hay que entregarse a la experiencia. Y ya, señorita, estoy en sus manos así, de manera como literalmente con respecto al cliente. Y fui bien tratado, me tuvo paciencia, me explicó, bien, sin ninguna desesperación. Regresé bastante tranquilo, etcétera, etcétera, con buena voluntad para continuar. Bueno, pero si permaneces dividida, te darás a Dios solo a medias y a medias a otras cosas. Entonces, todo se te hará difícil. Que te guíe Dios en todo, de modo que no necesites, atención con eso, de modo que no necesites la más insignificante ayuda de nosotros. Atención con esto que se lo está diciendo su propio padre. El padre, en su egoísmo, cualquier padre normal, mi papá, pues yo creo que yo también con respecto a mis hijos, creo que lo he hecho menos y a veces he sido también ligeramente castigado, pero el asunto con mi papá era ese, mi papá vive una renovación espiritual y claro, el punto era, pues sí, sí, ten fe y venga, y si te quieres ir a actuación, pues venga, confiemos en Dios, en que Él te lleve. Pero no estaría mal que te hicieras licenciado, no estaría mal que fueras ingeniero, no estaría mal que pusieras un negocio. Entonces, hay a medias, ¿ven? Es a ver, ¿confías en mí o no, cabrón? ¿Me apoyarías o no? No, no, sí te apoyo, pero. Entonces ese famoso pero es el que nos tiene ahí a medias, es el que está ahí jode y jode con la vida. Eh, Claro, yo estoy relativamente juzgándolo porque él sentía el tremendo compromiso de entregar no solo a uno, sino a sus tres hijos. Yo, gracias a esa experiencia, en las entrevistas con mis hijos, por ejemplo, la gran presión que durante mucho tiempo, cuando eran niños, les preguntaron era si no se iban a dedicar a ser actores. Y los dos siempre dijeron francamente, no, no, no queremos ser actores. Y jamás, jamás hubo ni un reproche, ni un, ay, qué mala onda. No me sentí nada. Un día de ellos me dijo que quería ser hippie en Coyoacán y la verdad es que me pareció súper divertido. Le dije, venga, haz lo que se te pegue tu gana. Y en ese tema profesional, ese tema de la carrera, nunca me he preocupado. Y creo que al final de cuentas, sin tampoco decirles lo contrario, porque evidentemente aquí el tremendo problema era que mi papá sabía que yo tenía mucho talento, pero no me lo hacía sentir. En su propio miedo, en su propio temor, porque a él le había pasado, entonces parecía otra vez hacia afuera en este famoso mundo del parecer que él no confiaba en mí y eso era muy doloroso. Esa fue una tremenda lección, porque yo en este respecto con mis hijos jamás les he dicho, sí, yo confío en ti ciegamente, nada. Y entonces a mí me parece que ellos tienen la impresión de que evidentemente lo importante con respecto a ellos no está en que hagan, no está en si se reciben o no. Me tiene absolutamente sin cuidado. Mi única preocupación es que sepan que los amo. Y para eso no he dado ni regalos, ni dinero, ni chocolates, ni les llamo todo el día. Nada. Los he dejado hacer. ¿Me duele cuando se madrean? Evidentemente sí, pero también disfruto muchísimo cuando se levantan y se ponen a andar. Bueno, pues un poco por ahí va la lección justo en este proceso. Afirmar, dice la siguiente, afirmar bueno, perdón, déjame cerrar lo anterior, que está bonito que el Padre dice que te guíe Dios en todo, de modo que no necesites la más insignificante ayuda de nosotros, porque la verdad es que nosotros ni te ayudamos. En realidad, ¿cuántas veces gente se acerca a nosotros para pedirnos ayuda? Y claro, lo escuchamos, pero la ayuda es mínima. Montones, me hizo mucho sentido la otra novela que te platico, porque en mi juventud también me la pasé, mi papá me decía, vete a ver a tal y vete a ver a tal. Ya iba yo con tarjetas de mi papá, oiga, pues soy fulano y tal y voy a entrar a una carrera y si tuviera algo para mí, y a veces me daba mucho coraje porque sabían que estaba yendo a pedir trabajo. No me hacía falta el trabajo, pero mi papá ya estaba preocupado porque yo fuera encontrando un poco el camino vocacional, ¿no? Eh, y entonces yo sentía ese asunto de la desconfianza. Y aquí el punto es mucho más sereno de este padre. Dice, ¿yo qué te puedo ayudar? Yo comparado con Dios,
no soy nada. Entonces tener esa humildad de decir, entrégate a lo que vayas a hacer con todo, cabrón, que no depende de mí, depende, estoy jugando con el asunto, depende de Dios, depende de tu entrega, porque además hay que saber y reconocer que Dios está dentro de nosotros. Vale, pues regresemos más al texto. Afirmar que alguien tiene el deber de hacer algo, atención con el asunto de resolver las cosas. Afirmar que alguien tiene el deber de hacer algo no tiene ningún sentido. Bueno, hace poco que me pleitaba ahí con alguien que me decía, pues busca trabajo. Y se los prometo que yo decía, es que el asunto de buscar es como regresarme a la adolescencia, ¿no? Y en realidad trabajo tengo un montón, pero muchísimo, hay muchísimas cosas por hacer que es diferente a que me lo paguen. Entonces, y la gente pensaba en mi caso, y en el caso mismo del personaje, que es una especie como de orgullo, decir, no, no serías capaz de cargar cajas o de meterte a vender tacos. Lo he hecho por necesidad y lo he hecho por desmadre y la paso muy bien, pero, esta es la filosofía de la frase y del punto de existencia. Afirmar que alguien tiene el deber de hacer algo no tiene ningún sentido. Las más de las veces el deber primordial consiste precisamente en no hacer nada. Porque esa nada es pura lección. Esa nada es el momento de estar con nosotros. Y si a veces para estar con nosotros te tienes que, entre que te tengas que enfermar y estar en un puto hospital 10 meses, en que sufras un accidente, aquí leíamos El Santo, el surfista y el ejecutivo de Robin S. Sharma, que está hermosísimo, y el cuate para estar un tiempo con él mismo tuvo que jugarse casi la vida. Le tuvo que pasar un accidente espantoso, tuvo que estar en el hospital mucho tiempo para detenerse, para que la vida pudiera ponerse a dialogar con él. Entonces, ¿qué tal si mejor en una pequeña crisis de trabajo? ¿Qué tal si mejor con salud y con calma dices, ok, al proceso, en lugar de estar ahí aferrado, ¿cómo salgo para ir a estrellarme otra vez al momento con la vida? ¿Cuántas veces vienen las vacaciones en tu trabajo y en lugar de disfrutarlo te enfermas? Y entonces te pasas la mitad de las vacaciones puta enfermo porque no le diste tiempo al cuerpo, porque no lo has sabido trabajar en sus momentos que te lo ha pedido. Ok, entonces a veces el asunto consiste precisamente en no hacer nada. Si el amor no es capaz, este es muy bonito, lo dice la mamá a la hija, por esto de las diferencias. Me acuerdo de alguien muy querida bueno, la verdad es que pobre de los dos, pero se la pasaba casi todo el tiempo diciéndome, pues no, es que ya está la conclusión, es que tú y yo somos muy diferentes. Y yo le decía, pues ese es el chiste, me parece que eso es lo importante, eso es lo valioso, que nuestras diferencias sean sanadas por el amor. Si fuéramos iguales, pues, o sea, vete con un compañero, pues, no sé qué tiene de emoción saber cómo va a reaccionar el otro, si es una especie de sombra tuya. Si el amor, dice afirmar, si el amor no es capaz de reconocer las diferencias, ¿para qué hay entonces diferencias en este mundo? Esta es muy bonita y muy profunda. Si el amor no es capaz de reconocer las diferencias, ¿para qué hay entonces diferencias en este mundo? Te diría los obstáculos, las situaciones que están deteniendo tu vida en cualquier sentido económico, profesional, espiritual, amoroso. Hay que agradecerlas porque, sabes, son los puntos de entrenamiento. Son los puntos en los cuales te haces más fuerte. Ir a una carrera sin entrenar, podás hasta terminar, pero hay mucho riesgo, quizá no la disfrutes. Entrenar para presentarte a la carrera te va a permitir ir mucho más libre, ir con un reto, ir viendo hacia afuera, ayudarle a alguien. Y todos esos procesos son los entrenamientos, son las prácticas de nuestra existencia. Últimos dos, no, tres me faltan. Y ahora te ruego, te imploro, no me la eches a perder de nuevo. He perdido. Llega un personaje maravilloso, una tía súper espiritual, tan espiritual que les pide a sus gentes que, por ejemplo, a su cuarto entren descalzos, porque lo van a contaminar, pero también tan espiritual que ella come sola, pero no por estar en Dios, con Dios, no por hacer reflexión, sino porque sabe que en su religión los demás la contaminan. Entonces, tan espiritual que no sirve, tan espiritual que lastima, tan espiritual que no ve al otro, que lo ve desde arriba. Tenía un compañero en uno de los viajes hace muchos años
que estábamos compartiendo la recámara y él le subía a su radio, mal plan, le subía de más. Entonces, bueno, pues yo no le decía, me iba a leer, me encontraba él leyendo en el lobby y me decía, ¿por qué no te vas al cuarto? Y yo, pues porque está tu puta música horrible, güey, ¿no? Pero evidentemente no se lo decía. Y era muy interesante porque estaba su música muy alto mientras él hacía sus maletas y hacía sus cosas, pero de pronto entonces sí estaba en silencio y era cuando estaba leyendo su Biblia. Yo decía, qué interesante que cuando él habla con Dios, sí le quita su música, pero cuando no habla con Dios, entonces los demás le valemos madre. Yo parece que ni estoy. Él pone su música y no me pregunta, no considera. Entonces, no estoy con la gente. Yo estoy tan conectado con Dios que paso por encima de la gente, que es una especie de pretexto, que es como, me da lo mismo que esté Marco, que esté el mueble. No están en mi interés. Eso sí, cuando se trata de yo conectarme con mi espiritualidad, entonces sí guardo silencio y además hasta pido el silencio de los otros. Mucho cuidado, porque esa es una enorme desviación de yo me estoy conectando con Dios, sí, al costo de los otros, al costo de pisar a los demás. Ok, bueno, entonces le dice la mamá, ahora te ruego, te imploro, la tía esta, la tía súper religiosa, te ruego, te imploro, no me le eches a perder de nuevo. Ella quiere convencer a una de estas hijas, que es familiar de las hijas que fueron adoptadas para casarse con alguien más. He perdido a todos en este mundo y ella es el único ser que me queda. Fuera de ella no tengo a nadie a quien pudiera llamar mío. Lo marqué porque me llamó muchísimo la atención cómo esta tía, súper religiosa, su religión, su espiritualidad no es neta, es falsa porque se siente profundamente sola, porque alguna vez creyó tener algo a una mamá, a una hermana, y la vida la separó de esa mamá y de esa hermana para que aprendiera sus propias lecciones, pero como no las ha aprendido, entonces ahora se fija en Dios, pensando, es decir, no es que ame a Dios, sino está cerca de Dios porque piensa que Dios es el único que no lo va a traicionar o que no la va a traicionar. Ese es un elemento. Revisa si tu religión, si tu espiritualidad es neta, es sana, es abierta, es alegre, es compartida o es puro temor. Es un refugio de que aquí abajo me abandonó mi papá, mi mamá, mi mujer, mis hijos. Y entonces mejor ahora, pum, me voy a la iglesia y me meto a la Biblia y me meto a leer a Dios y me entrego a esa experiencia porque en realidad es puro temor de que Dios va a estar contigo y es el único que no te va a traicionar. Evidentemente no te va a traicionar porque no relaciona contigo, porque no te has aprendido la lección del mundo, porque no estás viviéndolo de manera directa. Entonces, mucho cuidado si estás confundiendo el amor a Dios con el temor a la vida. Ok, y ahora sí vamos a las últimas dos. El amor es el único medio que en un solo momento puede despertar el espíritu humano. Solo que por desgracia este amor se nos revela de un modo tan imperfecto que nunca logramos un completo conocimiento de nosotros mismos. No sabemos qué hay en nosotros, no podemos descubrir lo que llevamos guardado, ni podemos gastar el tesoro acumulado en nuestros corazones. Por eso es que se ve por todos lados tanta tristeza, tanta ausencia de alegría. Y así sucede que salvo muy pocas personas como tú, nadie se da cuenta de que cada uno de nosotros posee un alma tan grande. Esta es una gran lección de la novela. El punto es, somos tan grandes, somos tan maravillosos, pero como no nos reflejamos en los otros, entonces pensamos que somos insignificantes. Evidentemente, si yo me creo maravilloso y ahorita salgo y encuentro niños pidiendo, limpiando parabrisas, si encuentro unos tipos que se quieren pelear, si encuentro que mi tía está muy enferma, si encuentro que la vecina tiene mucho miedo, si encuentro unos tipos que están echando a pelear a otros perros, ¿con cuál me identifico? ¿Con cuál digo, soy como ese? En realidad, sí soy como ese, pero ellos tampoco lo saben. Entonces no saben la grandeza que puede haber en nuestra existencia, la grandeza que hay espiritualmente, la grandeza que tenemos, lo que somos capaces de generar, no lo saben. Y como no nos reflejamos de manera directa, entonces pensamos que somos así. Ese es un terrible error. Hay que trabajar muchísimo. A veces yo creo que la vida al final de cuentas siempre te va a poner a alguien que te dé este mensaje, que te lo haga sentir, que te diga, güey, eres verdaderamente especial, igual que yo, verdaderamente especial y sin soberbia, sin superar a nadie, darnos cuenta de que nuestro ambiente no es reflejo de nuestra vida interior. Sí es reflejo de nuestros resultados, pero no de nuestra vida interior. Ok,
Finalmente, Gora, después de todos los asuntos que hay y que las reconvenciones que hace, la reflexión que él mismo tiene, nuestro personaje, el narrador, se logra casar con la chica que tiene un temperamento muy complicado, pero que es profundamente amorosa y tierna. Es muy bonita la relación, la verdad es que la novela es muy, muy, muy disfrutable. Y al final, Gora, sabiendo que sus padres no son sus padres biológicos y que él estuvo equivocado en la supuesta entrega que quería con respecto a la religión, le dice, la madre que he buscado vanamente en todos los ámbitos, aquí entiende la madre no como un proceso biológico, la madre significa el origen, la madre significa de dónde vengo en la vida. La madre que he buscado vanamente en todos los ámbitos, esta madre me esperaba todo el tiempo en mi casa, siempre ha estado en mí, siempre ha estado muy cerca, sentada delante de mi habitación. Tú no tienes casta, tú no haces diferencias entre los hombres, se lo está diciendo justo a esta mamá adoptiva, tú no haces diferencias entre los hombres y no voy hacia nadie, no tengo una vocación para ir hacia alguien. Solo tú eres nuestra dicha, tú eres la India, el país, tú eres la India misma, madre, y cierra ese concepto. Es decir, uh, no vayas al pasado, nos está diciendo Tagore, no vayas al pasado, no busques el origen en el asunto histórico, en el asunto de afuera. Tu madre es el universo, tu madre es la divinidad, tu madre es la naturaleza. Y por lo tanto, aunque hayas sentido que estás lejos, aunque hayas sentido que te han abandonado, en realidad está justo, justo en este momento, justo en este tiempo, justo en este instante. Basta que te asomes a la ventana. Ahorita está un viento soplando aquí bastante sabroso. Es muy probable que llegue la lluvia y me dio esa sensación hace un momento. Empiezo a oler la humedad. Esa es la madre naturaleza, esa humedad con el amor que siento por la gente que está cerca de mí, por el amor que siento por el trabajo, por el amor que siento por las letras. Esa es la vocación, esa es la madre y padre reales. Honrarás a tu madre y a tu padre, dicen los textos de las conversaciones con Dios, es honrar tu parte femenina y tu parte masculina proyectada en la naturaleza. No tiene que ver con lo biológico, porque en ese caso, como el personaje de Gora, ni siquiera supo quiénes eran sus padres. Y entonces va y se despide o le agradece a esa mujer. En México tenemos un asunto muy lindo, antes me parecía muy naco, pero a las viejitas, a los jóvenes, por ejemplo, o incluso pueden ser de la misma edad, del asunto comercial. Cuando alguien le hace un favor a una señora, muchas veces le llama madre. Tiene sentido, porque es ese proceso, es la proyección de las cosas que que están cerca de nuestra vida bajo una especie de lente con el cual pudieras ver tu existencia. Tú decides si la ves de manera negativa y te deprimes porque tu madre ya se murió, porque le dio COVID, porque lo que tú quieras, o decides instalarte en una nueva maternidad, darle gracias si tu mamá, si tu papá ya no está, los biológicos, despedirlos con agradecimiento y renovar una nueva madre. Hay montones que hacen falta, la ciudad está llena de casas de viejitas abandonadas, está llena de señoras que están caminando, que están ahí en las esquinas pidiendo una ayuda y que también son nuestras madres, que ahí pueden estar representadas, la suegra finalmente, las tías, la mujer, las hijas, porque todas son una proyección de nuestra parte femenina. Vale, pues Gora, Rabindranath Tagore, creo que, bueno, no creo. Pues, si lo leíste, ojalá que los comentarios te hayan servido, te hayan enfocado para verla desde una nueva parte. Y si no, no te la pierdas. Es una verdadera joya. Master Vidal, Marco Vidal, nos encontramos pronto. Chao.